ya estamos conectados, como siempre, con José González, gerente asociado de GCG Advisors. José, ante la llegada del cobre a un precio pico histórico de 5.1 la libra, esta semana el diario Gestión, y vamos a ver ahí un titular, puso en portada que la euforia mundial por el cobre ha llevado a la Bolsa de Valores de Lima a un récord. Mientras eso pase en el Perú, tú que estás enterado de lo que pasa realmente en el mundo, ¿qué nos cuentas? El precio del cobre abre esta semana, más bien cerró la semana pasada. Mañana es feriado en los Estados Unidos, es una semana corta, el verano empieza la época lenta en los mercados de capitales por los próximos 2 meses y tantos, pero abre a 4.8 dólares la libra. Hay una corrección del 7% de un récord que llegó a 5.2 dólares la libra. Es decir, pasamos de un récord de crecimiento en lo que va del año del 32 a uno que es todavía del 25%. ¿Qué se está analizando? Que los niveles naturales de los inventarios, particularmente de la demanda china, permanecen estables. Y lo que ha habido, lo que hubo en las últimas 2 semanas, un poquito más, fue una presión especulativa en los precios, en la demanda, que había una diferencia de inventarios entre los mercados europeos de Londres y los mercados norteamericanos de Chicago. Eso se está corrigiendo, sin embargo, la perspectiva sigue siendo positiva en la medida que los mercados están terminando de reconocer lo que hemos mencionado, Oscar, desde que empezamos el programa en Tierra Adentro, de que hay un mismatch, hay una diferencia entre la oferta y la demanda, y lo último que ha llevado a la realización del mercado lo que es la demanda son los data centers, que según Goldman Sachs van a crecer en 160% su demanda de electricidad en los próximos años, lo que podría más presión en la oferta de energía, y más presión aún en que esa energía de los data centers, de los que depende de la nube, de lo que depende de la inteligencia artificial, se generen con energías renovables. Según JP Morgan, siguen constructivos y positivos en función del precio del cobre en los próximos 2 años, que los precios actuales se han adelantado. Y dice Goldman Sachs que ellos esperan que para fin de año la tonelada cierre en $12,000, que es el equivalente a 5.45 por libra. Es decir, que esta corrección se recuperaría y los precios seguirían subiendo, aspirando a ese $6 por libra al que hace referencia a S&P Global. Ellos señalan además que ese 6 podría llegar a $8 en los próximos años. Hablando de S&P, hablando de Fitch Ratings, comentábamos, no sé si viste al primer invitado, al gerente general de Petrotal. ¿Cómo es que están creciendo en su producción y cómo es de ambiciosa, son ambiciosas las metas que está desarrollando a pesar de estos problemas? Y es justamente lo que contigo todos los domingos conversamos aquí en el programa. O sea, que por supuesto que hay problemas que solucionar como en todos los países, pero las posibilidades del Perú son inmensas también, como hemos dicho acá contigo, en el petróleo. Es correcto, en la medida, y lo mencionaba bien tu primer invitado, el problema y la promesa del petróleo peruano es que todo indica geológicamente que las mejores cuencas están en la Amazonía. El problema con la Amazonía es que los conflictos con las comunidades son incluso más álgidos que los que encontramos en la sierra. Hemos visto la discusión en función de Southern, si Tía María va este año o el próximo. La buena noticia es que sí va, pero hay detalles que se siguen resolviendo, y en el caso de la Amazonía fue el baguazo. El baguazo creó un trauma a nivel de producción petrolera en la Amazonía que no es imposible resolver, como decía tu primer invitado. Y que ahí está el gran potencial del Perú de recuperar esos 250.000 barriles que alguna vez produjimos cuando el petróleo se producía en el norte del país. Con esos 250.000 barriles y la capacidad de refinación podríamos aspirar a autoabastecernos de petróleo, resolver una cantidad de problemas. La bajada en la calificación de Petroperú tiene que ver con las condiciones se siguen apretando y el Estado no tiene una posición muy clara si va a asistir o no a la compañía, con lo cual podría terminar declarando una moratoria de su deuda, que tampoco es el fondo del mundo. Las moratorias implican procesos de bancarrota, no de liquidación, para reestructurar pasivos y para darle vida a la compañía. Eso en los Estados Unidos es
asumido como una dinámica normal en compañías bajo estrés financiero. Eso no niega el valor de Petroperú, sencillamente subraya que sus condiciones financieras no son ideales. Y en cuanto a lo que mencionaste de gestión, este aumento en los precios del cobre del Perú con el aumento de la producción apunta a lo que hemos señalado, que la dinámica económica peruana va a seguir dependiendo en gran medida de la minería, apoyada por el petróleo, sustentada por la agroindustria, asistida por el turismo, en un proceso que deberíamos industrializar, pero las perspectivas para el sector minero peruano, particularmente del cobre, son extraordinarias. Por eso es que la Bolsa de Valores de Lima ha reaccionado muy bien. Eso tiene un efecto en las mineras directamente listadas en la Bolsa de Lima o con doble listado en mercados internacionales y en la economía toda, en el empleo, en la cantidad de suplidores del sector minero, dinámicas económicas que implican que viene una recuperación económica. De acuerdo. Muchas gracias, José. Hasta el próximo domingo. Muchas gracias. Encantado siempre, un placer.